Buenos días, el día de ahora vamos a hablar sobre fracturas de húmero proximal. Es importante el reconocimiento de la anatomía quirúrgica y conocer los cuatro principales fragmentos del húmero proximal. Igualmente, la irrigación del húmero proximal dado por la arteria arcuata, la circunfleja anterior y la circunfleja posterior. Este esquema es muy claro ver la proximidad de dichas arterias y hago hincapié, un separador a este nivel puede traer una lesión y un déficit circulatorio de la cabeza del hombro. El diagnóstico se hace clínico y radiográficamente por la serie traumática que consiste en la AP corregida, la perfil de la escápula y la axilar Belpo. Estas las imágenes que deberemos ver y la tomografía sirve. Vemos este caso que aparentemente una fractura de tres partes y al tomar una tomografía vemos que la cabeza no tiene el espolón, probablemente esta cabeza no es viable. Por eso la tomografía en algunos casos es necesario para determinar los fragmentos y así poder hacer una planificación adecuada de las fracturas. ¿Cuándo se dice que una fractura está desplazada? Cuando es mayor de 1 centímetro, actualmente se está hablando de 0,5 centímetros, y una angulación mayor de 45 grados. Tenemos que determinar dónde está la fractura, entre troquíter o la cabeza, troquíter diáfisis, troquín cabeza, troquín diáfisis, troquín troquíter. Para eso es necesario tener buenas imágenes radiográficas. Hay que preguntarse si la cabeza es intacta y qué calidad de hueso tiene el paciente. La clasificación más usada, la clasificación de NIR, basada en las cuatro partes de Codman. Existe un patrón de desplazamiento en valgo o varo, en este caso una fractura de tres partes con un desplazamiento marcado en varo, y este trabajo que nos dice que el 80% de las fracturas desplazadas en varo va a traer un pronóstico malo. El patrón de factor de necrosis de la cabeza humeral, el espolón, el llamado el segmento metafisiario. Cuando existe un segmento metafisiario en más de 2 milímetros, como este caso acá, el pronóstico es mejor, y en este caso que no existe este espolón, el pronóstico va a ser peor. Esta imagen nos aclara por qué. Tratamiento conservador solo en las fracturas no desplazadas o en dos partes del cuello quirúrgico. Reducción abierta, fijación interna en fracturas de 2 a 3 partes desplazadas. Prótesis se indica en fracturas de 2 partes del cuello anatómico y en fracturas de 4 partes. Es importante saber que la reducción abierta, fijación interna, trae mejores resultados funcionales que la artroplastía. ¿Qué abordaje hacer? Particularmente me gusta el abordaje delto-pectoral, un abordaje es amplio que sirve y facilita ver las distintas estructuras o los distintos fragmentos óseos. El abordaje lateral es muy bueno en determinadas fracturas, pero es importante identificar el nervio axilar. ¿Cómo se hace una reducción? Hay que evaluar la continuidad medial del húmero. Para realizar una reducción es adecuado fijar
los fragmentos con suturas o con ganchos y llevarlos a la posición de reducción. Y muchas veces va a quedar un espacio en el centro que es el llamado el quinto fragmento. ¿Cómo fijarlos? Se puede fijar provisionalmente con clavos de Kirchner. A mí particularmente me gusta fijarlos todos con suturas intraóseas tipo Hawking y posteriormente colocar la placa después de la reducción. De esta forma, en ese tipo de fracturas particulares, la placa puede servir para realizar la reducción. ¿Cómo debe ser la osteosíntesis? Hay cierto consenso que refiere que debe tener mínimo 5 tornillos en la cabeza. ¿Qué tornillos son más importantes? Los tornillos distales soportan una carga del 60% y los tornillos del calca el 10%, pero existe una controversia al respecto. Por eso es importante colocar los tornillos proximales y los tornillos a nivel del cálcar. La posición de la placa es importante. Cuando se coloca muy anterior, va a producir una lesión de la arteria circunfleja y lesión del bíceps. Y cuando se coloca en la parte posterior, va a producir una déficit de la fijación. Una fractura reducida en varo y vemos que el tornillo está saliendo a través de la articulación. Un ejemplo de una fractura que de 3 partes, hecho la osteosíntesis, una reducción inadecuada en varo, con pronóstico malo, y pérdida totalmente de la reducción y los tornillos han quedado expuestos articulares. ¿Qué hay para evitar esto? Lo ideal es hacer una reducción adecuada. Existen tornillos con aumentación con cemento que ayudan a la fijación en pacientes con mucha osteoporosis. ¿Cuándo realizar una prótesis? Pacientes ancianos con baja actividad, osteoporosis severa, fractura de 4 partes con luxación, fracturas split, depresión de la cabeza mayor al 40%, fracturas antiguas mayor de 3 meses. Una fractura split de doctor Sublin, un paciente que llega con este tipo de lesión, esta cabeza no es viable y es indicativo de una artroplastía. Un ejemplo, mujer de 30 años, fractura del tercio proximal del húmero, no tiene lesión neurovascular, la placa de aproximación, se hace abordajes lateral tipo MIPO, se coloca la placa, no requiere una reducción anatómica y se aplica el principio de una estabilidad relativa. El resultado después de 6 meses, muy adecuado, con un callo óseo grande. Fractura de 4 partes es indicativo de prótesis. Es importante la altura de la prótesis, darle la retroversión de 30 grados y fijar las tuberosidades para que ésta tenga una función. Una mujer de 58 años, ama de casa, sufre caídas de altura de 20 centímetros, no tiene lesión neurovascular y llega a la emergencia, sí, se toma las placas de rayos X y es indicado sometido a una reducción en sala de emergencia y esto es lo que sucede. Se reduce la diáfisis y la cabeza no queda reducida y esta cabeza no es viable. ¿Qué opciones? La única opción es una prótesis o hemiartroplastía de húmero proximal. Otro paciente, en este caso, este paciente tiene mayor edad y tiene historia de dolor en el hombro. La cabeza no es viable. La tomografía que indica la posición de la cabeza y las
fragmentos óseos y sometido a una prótesis reversa de hombro. Para concluir, es necesario tener unas buenas placas radiográficas para tomar una decisión adecuada, definir las fracturas por las partes de Codman. Es necesario recalcar que las fracturas pueden comprometer la circulación de la cabeza. Si no se hace una reducción adecuada, va a haber una secuela y es necesario realizar una fijación que permita una rehabilitación precoz. Muchas gracias.